¿Qué tal, Joanny? ¿Cómo estás? Bienvenido entonces a una nueva clase que es la continuación del video que titulé Principios de apertura, cómo crear planes. Habíamos dicho que para crear planes estaba relacionado con la estructura de peones y habíamos hablado un poquito de cómo las torres se relacionaban con esa estructura de peones. Más que todo habíamos hablado de columnas abiertas y columnas semiabiertas, pero vamos a hablar más sobre la torre, sobre cómo realmente buscar los mejores planes en la posición cuando tenemos una torre y por supuesto está involucrado cómo los peones están distribuidos. Así que para eso coloco esta posición modelo. Fíjate, las blancas tienen una isla, dos islas de peones y las negras tienen una isla y dos islas de peones también. Pero la posición en que están colocados los peones cambia aquí. Mira, olvidémonos un momento de los reyes. No me importa ahorita los reyes, solamente quiero ver cómo la estructura de peones y la torre tratan de conseguir el mejor plan en esta posición. Vienen las blancas. Nota que esta torre se encuentra bien ubicada en la única columna semiabierta que hay. Ahora, las negras tienen su torre de forma pasiva aquí defendiendo este peón. Le toca a las blancas entonces qué hacer cuando existen este tipo de posiciones. ¿Qué debería hacer la torre? Bueno, cuando esto ocurre, la torre ahora busca es desplazarse por una fila. Tratar de buscar un camino para irse por otra fila donde tenga más campo de acción. Y eso se logra con la jugada torre C3. Con la jugada torre C3, ahora esta torre puede ir por esta columna y tratar de buscar esta debilidad de este peón. O sea, esta torre, a pesar de que está en la columna, tiene la capacidad también de desplazarse hacia otra columna. Claro, hay que tener algo importante cuando se realiza de inmediato la jugada torre C3, y es que las negras saben que las blancas van a ir por este camino, por lo tanto las negras intentan de que este peón no sea tan débil. Luego de torre C3 probablemente las negras avancen el peón a la casilla 5 y cuando la torre venga a atacarlo, ese peón avanza a la casilla A4. O sea, este peón que al principio resultaba débil ya no lo es tanto. No lo es tanto. Entonces fíjate lo siguiente. Voy a regresar a esta posición aquí, o sea, al principio. Y fíjate que esta idea de venir con la torre es efectivo si antes realizamos una jugada previa. Esa jugada previa es esta jugada boom B4. Porque una vez que se hace esta jugada, y esto es lo importante de la estructura de peones, es que ahora este peón ha quedado completamente retrasado. Es decir, las negras nunca van a poder realizar este tipo de avance. Y ahora sí, el plan de las blancas es hacer esto. Porque ahora este peón va a estar muy débil y esta torre va a tener que defenderla. Por ejemplo, aquí una jugada como, qué sé yo, F5, pues las blancas van a hacer torre C3. Probablemente esta torre tenga que venir a C7 para defender el peón. Y ahora sí las blancas buscan este camino. Probablemente el próximo camino de las blancas sea torre A6. O sea, la torre de poco a poco está invadiendo territorio enemigo y vemos la diferencia entre una torre activa, fuerte, y una torre pasiva que está solamente defendiendo. Esto no es lo que deberían hacer las negras, pero bueno, este es un claro ejemplo de cómo, poniendo la posición desde el principio, cómo es el plan de una torre dada una estructura de peones. ¿Será que debemos primero ubicar la torre en una determinada fila para poder invadir, o tenemos que hacer una jugada previa para que ese plan sea más efectivo? Y en este caso es lo que hay que hacer de primero es avanzar este peón, y esto lo que se conoce es
Esta jugada es prácticamente decir, estoy fijando la estructura de peones de las negras. Por cierto, este tipo de jugadas, torre C3, se conoce en inglés como rook lift. Cada vez que una torre quiere hacer este tipo de jugadas para irse por otra columna, eso se conoce como rook lift. Ok, este es el caso en donde, bueno, esta torre se encuentra en una columna semi abierta. Ahora, ¿qué sucede cuando existe una columna abierta? Vamos a ver la siguiente posición modelo. Ok, esta posición, olvidémonos de los reyes por un momento. Yo he colocado los reyes porque cuando estoy preparando el material no me permite colocar una posición sin los reyes. Entonces olvidémonos de los reyes, solamente centrémonos en las torres, ¿sí? Notemos que en esta posición la posición es totalmente simétrica, ambos tienen las mismas islas de peones. Pero lo más relevante es que solamente hay una columna abierta. Eso significa que ambos bandos van a tratar de luchar por esa columna sea como sea, porque eso es lo que puede decidir la partida. Así que si en esta posición le tocan a las blancas, ¿qué hacer? Bueno, como ya te he comentado, hay que colocar una de las torres en esa columna. ¿Pero cuál? ¿La de A o la de H? Pues da igual. Da igual, puede ser cualquiera. Vamos a suponer, por ejemplo, que las blancas hacen torre HD1. Las negras tienen que prestar atención a lo que las blancas intentan hacer. Las blancas quieren ya invadir, colocar la torre en la séptima fila y luego mirar debilidades. Es por eso que la jugada que tienen que hacer las negras es prácticamente la misma. Colocar esta torre aquí. O sea, tienen que pelear ambos la columna, porque el control de la columna va a decidir la partida. Así que luego de que ambas torres se están enfrentando, ¿qué hacemos? No podemos capturar. Eso sería un gravísimo error, porque luego de torre por torre serían las negras las que controlarían la columna D. No queremos eso. Pero ¿qué hacemos entonces, ya que ambas torres están enfrentadas? Pues en este caso, lo que van a hacer las blancas es aprovecharse de su estructura de peones. Las blancas aquí tienen esta fuerte jugada torre D5. Una jugada que tiene muchos propósitos, porque a simple vista puede parecer una jugada normal, pero no lo es. Fíjate que en la casilla D5 se están atacando dos peones. Por lo tanto, por ejemplo, si se defiende un peón, probablemente caiga el otro. Probablemente. Y ya te voy a decir por qué digo la palabra probablemente. Por supuesto, si las negras hacen B6, probablemente las blancas capturen este peón. Probablemente. Fíjate, estoy considerando que las negras defienden uno de estos peones, pero viene la pregunta obvia. Oye, ¿qué pasa si las negras capturan en D5? Perdón. ¿Qué pasa si las negras capturan en D5? ¿Te acuerdas de los principios de Lasker? Tenemos que capturar la torre, y lo mejor sería realizando una captura hacia el centro, o sea que las blancas deberían capturar con el peón C, y de repente la estructura de peones ha cambiado. Las blancas ahora tienen un peón pasado y ese peón pasado está protegido. Eso significa que aquí las blancas tienen ventaja en esta posición, porque las negras van a tener que estar pendientes de este peón. ¿Sí? Por ahora olvidémonos de los reyes, solamente quiero que entiendas la estructura de peones junto con la torre. Si las negras entonces capturan la torre, sabemos que las blancas van a obtener ventaja porque su estructura de peones va a ser mucho mejor que el de las negras. Y ahora viene la pregunta de por qué yo digo la palabra probablemente si se defiende uno de estos dos peones. Por ejemplo, si aquí las negras hacen F6,
Aunque se puede capturar este peón, realmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si se captura este peón, entonces las negras a cambio de este peón obtienen contrajuego. Y, y esta torre estaría mirando debilidades. Sería una torre muy activa. Por un peón, hay compensación. No queremos eso. Y por supuesto, voy a retroceder. Si se defiende este peón, entonces capturar este peón en E5 nuevamente permite contrajuego a las negras. No queremos eso. Por eso es que yo digo la palabra probablemente se pueda aquí. Si se defiende uno de estos dos peones, por ejemplo F6, digo que probablemente las blancas capturen, pero no hay que permitir eso. Aquí las blancas tienen una jugada mejor que capturar uno de esos peones. Y esa jugada es doblar torres. Es colocar la otra torre en D1. Cuando dos torres se colocan en la misma columna, esto se conoce como una batería. Una batería de torres. Porque ahora las dos torres están mirando a esta torre preguntándole qué vas a hacer. ¿Vas a cambiar? ¿O te vas a retirar? Si la torre se retira de la columna sería bien triste. Y la ventaja de las blancas es decisiva porque la torre invade. Invade. Y van a ganar. O incluso luego que esta torre se retire, no sé, se puede capturar este peón. Pero el caso es que ya las blancas tienen una ventaja decisiva. Ahora, la pregunta es, luego de que las torres están dobladas, las negras pueden capturar. ¿Por qué no? Pero ya esta captura sí es una gran concesión porque ahora las blancas tienen muchas opciones. Pueden capturar de peón y estarían logrando un peón pasado y protegido. Pero, aunque la captura de peón es válida, capturar con la torre es mejor. Porque estamos en una posición en donde las blancas tienen el control de la columna. Ya esta torre no tiene a dónde ir porque no hay otras columnas semiabiertas. Y las blancas, al tener el control de la columna, su próxima jugada, su próximo objetivo es colocarse en la séptima fila mirando debilidades. ¿Sí? Y repito nuevamente, los reyes no están en el tablero, solamente las torres. Entonces, esta estrategia de doblar torres en una columna es muy buena, ¿sí? Recordemos, cuando dos torres se colocan en una columna, eso se llama una batería, específicamente una batería de torres. Imagínate que existieran en esta posición las damas en el tablero. Pues si una dama blanca se coloca en la columna, sería una batería triple en la columna D. O sea, imagínate la fuerza que tendría dos torres y una dama en una sola columna. Nadie podría neutralizar, ¿no? Tres piezas en una sola columna. Las blancas tendrían un control total, absoluto de esa columna para siempre. Ahora, vamos a ver el caso de una estructura de peones, pero donde no exista una columna abierta, sino solamente columnas semiabiertas. Vamos a ver la siguiente posición. Ok. Esta posición, nuevamente, olvidémonos de los reyes. Solamente pensemos en la estructura de peones y las torres. ¿Sí? Como no hay columnas abiertas, entonces las blancas tienen que buscar columnas semiabiertas. ¿Y cuáles son las columnas semiabiertas que hay? Está la columna C y la columna D. ¿A dónde deberíamos llevar nuestra torre? ¿Aquí o aquí? Nosotros debemos llevar la torre a C1, porque de esta forma la torre mira esta debilidad. ¿Sí? Por supuesto, las negras tienen que también buscar una columna semiabierta, pero resulta que la única columna semiabierta que existe para las negras es esta, porque allí estaría mirando un peón,
Pero resulta que este peón, aparte de que es pasado, está protegido. En otras palabras, que las negras coloquen la torre aquí realmente no hace temer a las piezas blancas, porque esta torre aquí realmente no está haciendo nada útil. Mientras que esta torre sí. Esta torre, bueno, solamente está amenazando ganar directamente este peón. Eso significa que una vez que las blancas hagan torre C1, las negras van a tener que jugar de forma pasiva, colocando su torre en C8 defendiendo al peón. Es decir, tu torre cumple un rol activo atacando, mientras que la otra cumple un rol pasivo defendiendo. Por cierto, otra cosa más. Una vez que esta torre se coloque en esta columna, una manera de defender al peón es haciendo B6. Esa es una manera de evitar que la torre invada más adelante. Pero recordemos que existe el camino de la torre de colocarse en una fila para luego irse a otros sitios, a cualquier columna. O sea que aquí una buena jugada para las blancas sería colocar justamente la torre en C3. Sí, siempre las blancas tienen muchos caminos. Y eso es lo bueno de esta posición. Porque hay que mezclar ideas de que la torre pueda ir a varios sitios al mismo tiempo que tenemos también un peón pasado. O sea, las blancas tienen muchas opciones de victoria en esta posición. Y por cierto, voy a retroceder. Una vez que las negras hagan B6, esta no es la única jugada que tienen las blancas para tratar de ganar. O sea, torre C3 es una opción, pero también hay otra opción que es posible en esta posición y es sacrificar un peón por actividad. Aquí las blancas pueden intentar B4, una entrega de peón, porque si se captura, entonces la torre ya invade en la séptima fila y próximamente estará mirando debilidades. Y recordemos, los reyes no están en la posición, es solamente torres y peones. Torre activa en la séptima fila, torre pasiva defendiendo al menos este peón, y recordemos que tenemos un peón que está a 3 pasos de promocionar. ¿Ves cómo los planes nacen a partir de la estructura de peones? Solamente el plan de colocar una torre en una casilla donde pueda dirigirse a varios sitios y al mismo tiempo tratar de combinarlo con ideas de un peón pasado, porque la posición te dice hay un peón pasado. O sea, acá hay muchas cosas. Bien, ahora fíjate, ya hemos visto, voy a regresar a la posición del diagrama anterior. Esta posición, olvidémonos de los reyes, 2 torres y misma posición para ambos, solamente que le toca jugar a las blancas. Pero ahora voy a hacer un cambio sutil. Este peón que está en C4 lo voy a colocar ahora a su posición original, en C2. Fíjate lo siguiente, nada más con este peón lo he colocado aquí. Vienen las blancas, olvidémonos de los reyes. ¿Qué harían? Por supuesto, como hay una sola columna abierta, hay que luchar por esa columna sea como sea. Por lo tanto, la mejor jugada de las blancas es colocar una de las torres en la columna D, y las negras deben hacer lo mismo. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué maniobra, siendo nosotros las blancas, qué maniobra debemos hacer para crear una batería? O dicho de otra forma, ¿debemos de jugar torre de 3 o torre de 5? ¿Cuál de las dos jugadas consideras que es mejor? Supongamos por un momento que hacemos la jugada torre de 3. O sea, el plan de las blancas es doblar torres y tratar de pelear la columna. Pero resulta que la jugada torre de D3 es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque las negras pueden aprovecharse en capturar esta torre de inmediato, de una vez. Y luego de peón por torre, las negras ahora se colocan en la columna D, mirando el peón, atacándolo. Por lo que las blancas
van a tener que defender el peón, ¿sí? Haciendo esto, este peón ha quedado retrasado. Ahora mira la gran diferencia. ¿Qué pasaría si esta torre blanca, en vez de colocarse en D3, se coloca en D5? Hay una gran diferencia, porque el plan de las blancas nuevamente es tratar de crear una batería, pero si aquí las negras capturan en D5, entonces este peón ahora se convierte en un peón pasado. Y si las negras intentan atacar este peón de inmediato, las blancas dicen, ahora este no solamente es un peón pasado, sino que es un peón pasado y protegido. O sea, siguen las blancas nuevamente obteniendo ventaja. ¿Ves la gran diferencia entonces en esta posición? O sea, empieza la batalla por la columna. Torre de 1, torre de 1. Colocar la torre en D3 es un gravísimo error porque generamos un peón retrasado. Y no hay necesidad de crear un peón retrasado. Es mejor crear un peón pasado, colocando la torre aquí y obligando a las negras a que capturen. Y por supuesto, luego de la captura torre por, peón por, antes de que las negras hagan esta jugada atacando el peón, sabemos que si lo atacamos de una vez viene C4, las negras pudieran hacer esta jugada solamente para impedir que este peón avance a C4 y proteja a este peón pasado. Entonces, cuando este tipo de situación ocurre, esta torre, fíjate que ahora ha quedado una sola torre en ambas partes. ¿Dónde colocamos esta torre? Las únicas columnas semiabiertas que hay son estas. Si colocamos la torre en E1, las negras pueden defender ese peón y ya. Pero si colocamos la torre aquí en D1, ahora este peón pasado está protegido. Y eso significa que este peón va a avanzar de poco a poco. Si aquí las negras hacen torre D8 para defender al peón, este peón sigue su marcha. Sigue su marcha y con cada avance de peón, esta torre tiene más influencias mirando más casillas. Mientras que esta torre tiene poca influencia porque nada más mira una sola casilla de frente. Y bueno, solo mira también hacia el lado, pero es que esta torre también está mirando hacia el lado. Esta torre tiene más influencia que la torre negra. Así que, por lo general, a las torres no les gusta bloquear peones pasados. Las torres no nacieron para ejercer esta tarea en una posición, y cuando lo hacen, por lo general las torres se convierten muy pasivas y puede ser un desequilibrio importante para que pierdan. Así que las posiciones que estamos viendo o estas estructuras de peones nos demuestra que aunque las torres valen lo mismo, que valen 5 puntos, su fuerza varía dependiendo de la estructura de peones. La fuerza de esta torre es mayor que la fuerza de esta torre. Una torre activa, una torre pasiva. Bien, Juani, ahora fíjate lo siguiente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Todas las columnas valen lo mismo? ¿La columna A vale lo mismo que la columna B?